Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, la cual vamos a dividir en dos partes. La primera pues va a ser un poco revisar la parte de teoría de los almacenes de datos y pues la segunda hora pues vamos a revisar lo referente a pues a hacer un repaso pues de cómo utilizar Postgres y sobre todo pues realizar un ejercicio que de hecho pues en el campus virtual en la semana 2 hay un ejercicio que lo vamos a hacer en clase y eso pues lo vamos a realizar utilizando la base de datos o el motor de base de datos Postgres, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Entonces una buena tarde con todos. Vamos a entonces empezar la parte de la revisión de la teoría, ¿no? Poco pues lo referente a la introducción de almacenes de datos, es importante revisar los procesos. Al hablar de almacenes de datos estamos hablando de los data warehouse, ¿sí? Entonces es importante, sobre todo cuando revisamos la parte de procesos que conforman el desarrollo de almacén de datos y obviamente la exportación a almacén de datos con el uso de herramientas OLAP. En la anterior clase pues habíamos revisado algunos conceptos de herramientas, de qué son herramientas OLAP. Entre ellas revisamos las herramientas Rollup, las herramientas MOLAP y cada una cómo se diferenciaba una del otro, ¿no? Entonces, pues vamos a ver entonces algunos elementos del diseño de almacenes de datos. ¿Qué significa el modelado multidimensional? ¿Qué es un hecho? ¿Qué es una dimensión? ¿Y qué es una jerarquía? Sobre todo con respecto a la parte del desarrollo de bases de data warehouse, es importante tomar en cuenta este tipo de elementos, ya que pues esto nos va a permitir sobre todo entender a mucho más detalle pues lo referente a cómo pues nosotros podríamos utilizar o crear pues los almacenes de datos tomando en cuenta pues elementos como qué es un hecho, qué es una dimensión, qué es una jerarquía, y pues también lo referente a medidas auditivas, semiauditivas, no aditivas, y pues la clasificación con referente a las jerarquías. Vamos a ver si esta parte, pues la primera parte vamos a tratar de cubrirla en la primera hora, y la siguiente pues la vamos a ver Padre, en, en vamos a revisar. ya sé cómo hacer. Vamos a revisar con pues la siguiente clase. Entonces vamos a dividir la primera parte lo referente a los conceptos que pues nosotros vayamos revisando y pues lo siguiente pues lo vamos a, la siguiente parte de la hora de las 2 horas de clase, la siguiente la vamos a dividir haciendo un ejercicio o pues poniendo a prueba pues la parte de recordar lo referente a base de datos 2, algunos ejercicios pequeños. De hecho, hay un ejercicio ahí que pues lo voy a usar mediante el motor de base de datos Postgres, ¿sí? Y sobre todo mostrarles algunas de las consideraciones a la hora de utilizar el mismo y pues sobre todo de pues cómo pues tomar en cuenta sobre todo este motor de base de datos a la hora de utilizar un poco pues revisar cada una de las características. Entonces esta parte de datos vamos a ver si es que la primera parte por lo menos la 2.1 y la 2.11. Vamos a ver si la revisamos en esta primera hora y la siguiente la vamos a dejar para la siguiente clase, dependiendo cómo nos vaya. Ok, entonces vamos a ver un poco la introducción a los almacenes de datos. Y es importante pues que nosotros, tomando en cuenta qué es un almacén de datos o también conocido como data warehouse, pues tengamos un concepto o una definición importante, sobre todo para poder identificar y saber cómo pues nosotros vamos a trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, un almacén de datos es una colección de datos orientados al dominio, integrados, no volátiles y pues variables en el tiempo organizados para dar apoyo al proceso de toma de decisiones. No, creo que este concepto pues lo habíamos visto un poco, pues un poco en la anterior semana, pues lo habíamos revisado, pues tomando en cuenta o indicando sobre todo el uso de cómo pues la definición de un almacén de datos o un data warehouse, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué significa que sean integrados? Las empresas por lo general dicen que emplean distintos sistemas operacionales y pues esto pues es un hecho, ¿no? Pues de acuerdo al negocio y a los distintos procesos que nosotros manejamos, departamentos, unidades, nosotros podemos tener cada uno de los sistemas o de los distintos tipos de elementos que conforman nuestra organización,
con el afán de poder organizar y pues tener una base de datos propia, ¿no? El objetivo de estos sistemas es integrar en un solo proceso todo eso. Entonces, ese de hecho, pues es el objetivo a la hora de pues tratar de utilizar pues un mismo almacén de base de datos, pero para llegar a este tipo de elementos vamos a tener que tomar en cuenta lo referente a la limpieza, estandarización y derivación de datos. Con esto pues hago pues referencia que pues nosotros tendríamos que pues si tenemos varios sistemas o varios bases, motores de base de datos o base de datos para cada uno de los procesos que tenemos, pues eso a su vez la integración de estos puede generar pues este tipo de elementos y sobre todo este tipo de costos de limpieza, estandarización y derivación son los que nosotros deberíamos tomar en cuenta pues a la hora de nosotros empezar a realizar una integración adecuada en nuestros procesos. Pues partiendo de esto, pues en algún momento yo trabajé, cuando trabajé en la UTE, pues se realizó pues para poder integrar o tratar de integrar la información de varias bases de datos y muchos procesos, se trató de crear una base de datos centralizada, en donde pues la información común, en este caso que todos los sistemas tenían, que era de los usuarios, que era lo referente a los roles, pues se la estandarizó en una misma base de datos, ya que pues esto pues era una información que pues todos los sistemas requerían. Y pues desde ahí se empezó a realizar este proceso de limpieza, estandarización y derivación de datos para poder tener un almacén o una única base de datos en la cual pues todos los sistemas pues puedan utilizar y sobre todo pues canalizar su información, ¿no? ¿Qué significa orientados al dominio? Muy importante también tener en cuenta. Los sistemas operacionales de los sistemas que nosotros tenemos en nuestra organización son pues destinados para soportar cada uno de los procesos que tenemos en nuestro negocio. Llámese ventas, llámese talento humano, podría ser la parte de seguridad, la parte de unidades organizacionales y ciertos elementos que pues nosotros podríamos revisar, ¿no? Entonces es importante pues que nosotros en los procesos tengamos u orientemos a la parte del negocio. Estos nos pueden permitir organizar de forma diferente cada uno de los sistemas en distintos sistemas, ¿no? Y de hecho, pues eso es lo que pues se tiene en la información de una determinada empresa, ¿no? Pues cada departamento o cada unidad pues tiene su distinto sistema. Por ejemplo, cuando yo trabajé en la universidad de este que les había dicho, la UTE, en donde había varios sistemas en los cuales pues teníamos un sistema académico, había un sistema de contable, un sistema para talento humano, un sistema para la parte académica para docentes, la parte académica para, para estudiantes. Entonces, todo ese tipo de elementos lo que hacían es fraccionar los distintos elementos que tenemos de nuestro negocio, pero a su vez estaban cumpliendo con cada uno de los procesos, pero a su vez estaban cada uno fraccionado y tomando pues sobre todo la información para cada una de las funciones que requerían, ¿no? O para cada uno de los roles para el cual fueron creados, ¿no? Entonces, esto sobre todo, sobre todo lo referente al organizar la información, es importante tenerla. Y de hecho, también nos permite tener un contexto que nos permite sobre todo tener elementos en los cuales yo pueda realizar de forma mucho más fácil análisis, ¿no? Entonces, no quiere decir que está mal, de hecho, tener varios sistemas operacionales. Lo que está mal, pues, y lo que no hacemos a veces de forma adecuada, es tener un elemento que nos permita integrar lo que vimos en la parte anterior. Y pues ahí viene la estandarización y que todos cumplan con los mismos, de pronto, eh, se podría decir, nombres estandarizados que tengan los mismos tipos de fuentes de datos, que utilicen los mismos tipos de datos y todo ese tipo de cosas son los que nos permiten a su vez llegar a una integración adecuada. Entonces, de hecho, pues nosotros vamos a tener elementos que nos van a permitir sobre todo tener varios almacenes de datos o varios procesos que van a formar parte del gran almacén de datos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta, sobre todo cuando nosotros utilizamos o creamos almacenes de datos, ¿no? Entonces, variable en el tiempo, ¿qué significa? Son variables en el tiempo, que dichos sistemas
generalmente no tienen una dimensión temporal o explícita. Esto pues a su vez pues permite que los sistemas que almacenan información actual y pues de acuerdo al tiempo es tratado de forma indiferente y los datos permiten descubrir tendencias, conocer la variación de dicha información en el tiempo y sobre todo pues tener almacenes ligados a un intervalo de tiempo. Entonces siempre vamos a tener este tipo de información. Y sobre todo el manejo de históricos es también muy importante que tengamos o tomemos en cuenta, ya que pues esto a su vez nos va a permitir pues acceder a datos en un determinado tiempo o específico, ¿no? Que no sean volátiles, también es otro concepto y que los sistemas pues nos permiten tener datos almacenados periodos cortos de tiempo, es decir, lo que les había dicho anteriormente, pasar la información a históricos, ¿no? El anterior pues era pues que la información, siempre teníamos la información que se iba guardando o siempre teníamos la misma información de todo el tiempo, ¿no? Pero aquí podemos tener la posibilidad de tener intervalos de tiempo, es decir, que la información se guarde cada cierto tiempo y pase un histórico, ¿no? Pues esto nos permite sobre todo tener distintos tipos de elementos como para poder verificar la información en distintos periodos de tiempo, es decir, qué sucedió hace un año, qué sucedió hace 6 meses, buscando en datos históricos, pues para que puedan ser solamente consultados, ¿no? Esto es importante también tomar en cuenta cuando tenemos datos y pues solo, pues a la vez, pues nuestro almacén de datos solo tiene información actual. En este caso, pues cuando yo trabajé pues en la universidad que les decía, pues, ¿qué es lo que se hacía realmente con la información académica? La información académica de un semestre o de un periodo actual estaba vigente en el sistema. Cuando pues se acababa un semestre, la información se pasaba a un histórico o pues se pasaba a un cárdex académico, de tal forma que pues solo esté vigente la información de ese periodo. Si yo quería revisar, tenía que revisar ese histórico de calificaciones de un estudiante para poder revisar. Y obviamente si quería contrastar con la información de docentes y profesores que estuvieron en un determinado periodo, pues obviamente toda esta información se pasaba a históricos, ¿no? Y se consultaba en datos históricos. Es importante cuando nosotros conformamos el desarrollo de un almacén de datos o vamos a crear un almacén de datos, es sobre todo conocer o comprender cuál es el concepto de un data warehouse, ¿no? Sobre todo los procesos que intervienen en su desarrollo, sobre todo lo que habíamos hablado, ¿no? La extracción, la integración y la organización, sobre todo muy importante, algunos elementos que se tomó atrás, y la explotación, que sería lo referente a pues cómo nosotros vamos a analizar dicha información, cómo vamos a explotar toda esa información que tenemos en pos de pues, la toma de decisiones adecuada por parte de los directivos de una determinada empresa. Entonces es importante tomar en cuenta estos procesos cuando nosotros vamos a realizar distintos tipos de elementos como pues son la creación de un almacén de datos. ¿Sí? En lo referente a la extracción, pues la obtención de la información para distintas fuentes operacionales, pues podemos tener distintos tipos de base de datos, como habíamos hablado, pues en nuestra organización. Y pues en esta etapa, pues lo más importante y el principal problema que nos podemos topar es acceder a dicha información, que pues nosotros contemos con ya sea los permisos adecuados, que contemos con los estándares adecuados para poder acceder a la información. Y ahí viene, pues se topa con muchos elementos como pues el uso, pues, o la conexión de varios servidores y todo ese tipo de elementos, ¿no? Otro elemento también otro proceso también es la integración y organización. Y pues los dos problemas más importantes, sobre todo, es pues cómo vamos a integrar la integración, sobre todo de formato y la integración semántica. Y pues para esto vamos a tener los distintos tipos de elementos, como para la integración de formato se refiere a la unificación de tipos de datos, unidades de medida, codificaciones. Y eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Y sobre todo en estos entornos es que cada una de las bases de datos que tenemos esté soportada por gestores diferentes fabricantes y pues eso puede causar inconvenientes, ¿no? A la hora de tener el mismo dato, los mismos tipos de datos. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta esto a la hora de pues
es establecer o crear una integración con respecto a formato, referente a los tipos de datos y unidades de medida que podemos tener. Codificaciones. Recordemos que pues no necesariamente la codificación entre varios motores de base de datos es la misma, ¿no? Integración semántica, muy importante, el significado que vamos a dar a nuestros datos y pues con respecto a esto pues existen varios sistemas operacionales, si tenemos o proviene la información de varios sistemas operacionales, pues estos mismos pueden ser usados por varios usuarios de nuestra organización y pues cada usuario puede tener o puede dársele un distinto significado a la hora de pues utilizar un análisis, ¿no? Lo que puede causar confusión a los analistas y sobre todo es importante que exista o que pues que los datos representen lo mismo para todos, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Entonces, con esto, pues, la semántica para el análisis de la información debe ser analizada y pues debe ser integrada de forma correcta. La explotación, entonces la explotación ya viene pues con referente al almacén de datos y pues el elemento más importante es en este pues es el análisis, ¿no? Sobre todo el análisis es desde el punto de vista del usuario, va a ser quien explote la información y que pues dé pues o le signifique mucho pues el elemento diferenciador para la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo, pues nos permita establecer o utilizarse durante el proceso y van a ser donde el proceso de análisis y pues van a ser los usuarios quienes tomen ese mayor porcentaje de recursos o consumir la información de mucho más, mucho más avanzada, sobre todo para analizar la información y los datos que tenemos, ¿no? Ya habíamos visto las herramientas OLAP y las herramientas OLAP eran las herramientas que nos permitían analizar o utilizar un análisis, una analítica de procesos en línea y pues dichos elementos nos permiten analizar a un data warehouse y constituyen sobre todo un software de tecnología para analistas ejecutivos que nos permiten obtener información de manera precisa e interactiva. Habíamos visto distintos elementos como herramientas de query, y sobre todo reporting que también son importantes para poder representar nuestros diferentes datos, sobre todo tomando en cuenta desde un elemento multidimensional y desde de distintos puntos de vista, sobre todo para el análisis, en donde vamos a revisar más adelante los distintos tipos de elementos multidimensionales, ¿no? Entonces, las herramientas, como tal, las herramientas OLAP nos permiten tener una perspectiva para representar multidimensional importante para representar los datos de los datos al usuario y pues permitir tener algo muy importante, un análisis basados en lo referente a parámetros, dimensiones, los cuales van a indicarnos pues al final pues del análisis de acuerdo a a los distintos tipos de criterios que un usuario tenga. Entonces, es importante, sobre todo cuando nosotros utilizamos estas herramientas, explicar pues lo que se refiere a multidimensiones. Y pues sobre todo, muy importante, cuando nosotros utilizamos un espacio, sobre todo definido en ejes, en el eje X, Y y Z, pues ya conocemos que el eje X es el vertical, el eje Y es el horizontal y el eje Z pues vendría a representar la profundidad. Esto es importante tomar en cuenta y en base a eso pues vamos a tener lo referente a las dimensiones, donde cada eje representa una actividad y pues vamos a ver más adelante qué representan a los distintos tipos de dimensiones, donde vamos a tener el tiempo, el producto, región, en base al ejemplo que vamos a revisar antes. Esto van a representar sobre todo la intersección de ventas de un determinado producto, de una región en un determinado tiempo. Y esto es importante tomar en cuenta. Sobre todo a esto se refiere las dimensiones, ¿no? Tenemos, como vemos, la parte de los distintos ejes en donde pues nosotros podemos analizar cada uno, pues se refiere al producto, el eje Y al producto, el eje X al mes y el eje Z a la región, en donde podemos analizar cada uno de los distintos puntos, ¿sí? Referentes a una venta de un determinado producto. Por ejemplo, vamos a ver las ventas las ventas del mes de diciembre de la región norte
de manzanas, por ejemplo, ¿sí? En donde nosotros podemos determinar cada uno de los puntos de nuestra dimensión como nuestro análisis a pues nosotros revisar en nuestro almacén de datos. Y por eso es importante pues que esto se tome en cuenta, sobre todo cuando vayamos a realizar. Lo importante para construir este tipo de elementos es pues realizar lo más adecuado, la creación de los distintos tipos de dimensiones. ¿Cómo y de dónde vienen los distintos tipos de dimensiones? Pues van a venir desde nuestro almacén de datos y la creación de dicho almacén de datos. ¿Cómo se diseña un almacén de datos? Primero, es importante para el modelado y pues diseñar un almacén de datos, pues tomar en cuenta los conceptos usados para escribir una estructura de base de datos. Entonces, en una estructura de base de datos nosotros podemos tener modelos conceptuales, modelos lógicos y modelos físicos, ¿sí? Estos pues a su vez a la hora de nosotros realizar o crear un modelo de base de datos relacional, pues son importantes. ¿Qué tengo el modelo conceptual? ¿Qué tengo el modelo lógico? ¿Qué tengo el modelo físico? Y todo este tipo de elementos pues nos van a denotar pues la creación de nuestro modelado. Es importante que cuando nosotros creemos pues sobre todo un modelo de base de datos conceptual, pues en donde se representan los diagramas de entidad-relación que nosotros conocemos, de pronto diagramas UML, pues tengamos un diagrama conceptual de cómo pues este puede ser transformado en un modelo relacional, un modelo de red jerárquico o pues alguno de los que se pueden implementar pues en nuestro modelo o servidor de base de datos. Entonces es importante que pues cada uno de estos, partiendo de estos conceptos o de la creación de estos diagramas, ya sea de entidad de relación o UML, pues nosotros tengamos como tal pues nuestro modelo a ser implementado, nuestro modelo lógico, ¿no? Entonces, para esto, en un ambiente, sobre todo lab, pues tenemos un modelado multidimensional, nivel conceptual, nivel lógico y pues también vamos a tener un nivel físico. Y aquí pues esto va a ser dependiente de la tecnología que utilicemos, ya sea Rolab y Molab, ¿sí? Entonces un modelado es dependiente de los gestores que soportan la implementación. Entonces dependiendo del gestor de base de datos, yo podría utilizar cada uno de estos modelados, ¿sí? Es importante que nosotros cuando hagamos un modelado multidimensional se base sobre todo en alguna dualidad muy importante, el hecho y la dimensión, ¿sí? En donde los hechos dice que son descritos en las bases, en base a las dimensiones y un hecho puede representar una actividad, un objeto de análisis y las dimensiones nos muestran los distintos puntos de vista para el estudio. Ya vamos a ver un ejemplo de estos para poder tener mucho más claro, ¿no? Aquí podemos ver lo siguiente. Tenemos tres dimensiones. En este caso, las dimensiones vendrían a ser el producto, el tiempo y la localización. Y pues el hecho vendría a estar en la parte central que vendrían a ser las ventas. Como nos podemos dar cuenta, pues aquí tenemos una apariencia de estrella, en las cuales pues el hecho forma parte central y pues es el que relaciona a todas las dimensiones para el análisis de nuestros datos. Este concepto es el que se utiliza para crear la información multidimensional, ¿sí? Aquí tenemos una creación de un diagrama lógico, en donde tenemos el tiempo, el producto, la localización y ventas, ¿no? Después vamos a ver el diagrama pues, conceptual, en donde vamos a tener los distintos tipos de datos que podría tener cada uno de las tablas que nosotros tenemos, y pues después vendría el físico, en donde tendríamos ya pues los datos en sí, pues que ya estarían implementados en nuestro motor de base de datos. Entonces los hechos que van a tener. Sobre todo los hechos contienen el conjunto de medidas y cada medida dice que usualmente de tipo no numérico y por ejemplo las ventas pueden ser el total de ventas, el número de clientes, el nivel de inventario. Podríamos tener todo ese tipo de elementos, ¿no? ¿Sí? Importante, aquí tenemos valores numéricos. Dichos valores numéricos a su vez deberían darme la posibilidad de relacionar con cada una de las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones, en cambio, van a tener o están formadas por atributos, los cuales nos permiten organizar en jerarquías, ¿sí? Importante sobre todo. ¿Por qué es importante organizar en jerarquías? Por ejemplo,
Si tengo un producto, debería tener la posibilidad de que el producto tenga una categoría, tenga un tipo y un producto. Si nos damos cuenta, categoría sería el nivel de jerarquía más alto, tipo sería el nivel de la jerarquía medio y producto sería el nivel de jerarquía más bajo. ¿Sí? Si vamos al tiempo, tenemos el nivel de jerarquía año con respecto al mayor elemento con el cual yo pueda, pues, tener o subdividir, en este caso podría tener mes, semana y si quisiera podría también tener hasta día, ¿no? Entonces es importante que pues las dimensiones cuenten o tengan la posibilidad de tener este tipo de elementos para dicho análisis. De esa forma yo podría analizar un determinado producto, el total de ventas de un determinado producto en una tienda, ¿sí? En un determinado mes, por ejemplo, ¿sí? O pues el total de ventas de un determinado tipo, ¿sí? De productos en toda una región. Sí, entonces todo este tipo de cosas me van a permitir tener la posibilidad de realizar un análisis de forma correcta. Lo importante es que nosotros tomemos en cuenta el análisis basándonos en las jerarquías. Entonces las dimensiones deberían tener la posibilidad o se organizan en jerarquías. Cada dimensión entonces nos permite tener atributos con los cuales podemos tener jerarquías. Y una jerarquía, sobre todo muy importante, entre los atributos nos permite sobre todo tener una dimensión y formar algo muy importante, establecer niveles o tener niveles de detalle que nos permitan consultar los distintos tipos de valores o las medidas de cada uno de los hechos, ¿no? De la tabla de hechos. Dice que por lo general estos niveles van de mayor a menor y pues de mayor a menor de acuerdo al grado de detalle. Entonces, muy importante tomar en cuenta a la hora de crear jerarquías. Vamos a ver este conjunto de datos. Bueno, aquí nos dice que pues nos representa las ventas por mes de cada tienda. Y el nivel de detalle de este informe está determinado por el atributo de mes y la dimensión tiempo y el atributo tienda de la dimensión localización. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver el tiempo que vendría a indicarnos el valor de, bueno, la tienda, qué código de tienda tengo, qué número de mes tengo, y en cada uno de ellos podría obtener un valor de una dimensión en específica, ¿sí? O a su vez podría tener el total, si hablamos de un año, hablamos de meses, de una determinada tienda, ¿sí? Como podemos ver, esta dimensión entonces nos permite tener o llegar a un nivel de detalle tomando en cuenta, pues, cuál sería el atributo, en este caso el mes, y también el atributo de la tienda que nos permite tener una dimensión de localización. Entonces, la dimensión del mes y tenemos la dimensión de localización. La información que tenemos dentro, pues, es la información de la tabla de hechos. ¿Ya? Y pues sobre todo, habíamos hablado algo de las funciones de agregación, ¿no es cierto? O de tener agregación. Era cuando nosotros utilizábamos de pronto las funciones o utilizábamos agregación utilizando el group by, utilizando el sum, utilizando el average, sí, pero aquí pues ya viene tomado en cuenta pues de que a la hora de realizar este tipo de elementos yo tengo la posibilidad de utilizar agregación dinámica en donde yo de acuerdo a la función que escoja yo puedo obtener los datos que yo requiero, ¿sí? Vamos a ver otro nivel, otro tipo de jerarquía, en donde pues aquí mostramos el total de ventas para cada, pues, de ventas para cada ciudad, ¿sí? Y pues aquí tenemos que el atributo ciudad de la dimensión localización se observa a un menor nivel de detalle. Ojo, entonces la localización ya tenemos a otro nivel de detalle, donde estamos obteniendo o bajándonos un poco a la parte, bajándonos un poco de jerarquía. Entonces el nivel de detalle pues nos permite tener o pues nos permite tener la posibilidad de establecer muchos más elementos para nuestro análisis. Por eso es importante que cuando creemos este tipo de tablas de dimensión, pues contengamos o tengamos una jerarquía que vaya desde lo más superior hasta lo más inferior, tomando en cuenta los niveles que podría tener, ¿no? Entonces todo esto, pues obviamente para cuando nosotros creemos este tipo de elementos, nosotros pues tenemos la posibilidad de establecer este tipo de niveles a la hora de pues utilizar, ¿no? Entonces las jerarquías, nosotros podemos tener o existen atributos de tienda y ciudad y es de muchos a uno, por ejemplo.
¿sí? Entonces es importante, ¿no? Una tienda puede tener o podemos sacar la información entre varios niveles y pues la relación que tenemos entre los niveles de una jerarquía pues puede tener una cardinalidad y es importante que nosotros tomemos sobre todo esto a la hora de realizar, ¿no? Entonces, si tenemos una dimensión y tenemos una a la hora de crear una cardinalidad entre la tabla de dimensión y la tabla de hechos, debería ser desde la tabla de dimensión hasta la tabla de hechos de uno a muchos, ¿no es cierto? Sí, de esa forma podríamos tener o se crea la cardinalidad, ¿no? Ok, vamos a ver algunas medidas aditivas, semiaditivas y no aditivas, sobre todo cuando nosotros creamos nuestros almacenes de datos. ¿Sí? Entonces los datos de una consulta se obtienen sobre todo para agregar una medida a los niveles de jerarquías y dimensiones. Y pues es importante que cuando nosotros utilizamos dichos elementos, utilizamos funciones agregadas. En este caso el sum. También podemos utilizar un average, podemos utilizar un count y tomar en cuenta todo este tipo de elementos. Entonces dice que en algunos casos el valor que arroja la función de agregación de pronto es incorrecto y pues al agregar la función count debe ser distinto o la función average. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, dice, los hechos que representan las ventas y contiene tres medidas cuyos valores se interpretan bajo la perspectiva ofrecida por las dimensiones son, tenemos la cantidad, tenemos el número de clientes y el nivel de inventario. ¿Sí? Entonces la cantidad nos dice que representa el número de unidades de un producto vendidas en una tienda en una semana determinada. El número de clientes se representa el número de clientes distintos que han comprado un producto en una tienda en una semana determinada. Y se representa la existencia de artículos, obviamente, en el campo nivel de inventario. Entonces es importante que nosotros cuando vamos a representar o obtener los valores de cantidad, tomemos en cuenta los artículos, por ejemplo, que se vendieron de un producto en una semana en una tienda. ¿Sí? Como podemos ver en este nivel de detalle que tenemos en esta figura que está mostrándose en este momento en la parte inferior, tenemos, ¿sí? El producto 1, tenemos el producto 2 y cada producto está mostrándose por semana obviamente cuáles fueron sus ventas, ya sea totales de todas las 4 semanas, que vendrían a representar un mes, ¿sí? Pues, de hecho, de cada tienda en la que tenemos la columna 1, la columna 2, columna 3, que vendrían a ser las tres tiendas que tenemos, podemos ver el análisis, ya sea por cada una de las semanas de un determinado producto. Entonces, el valor que se muestra en las celdas totales se obtuvo al utilizar una agregación y sobre todo utilizar el zoom. Entonces el tiempo, con respecto a las dimensiones que tenemos, con el tiempo, la localización y el producto, se puede observar que nuestro valor en las celdas está de hecho correcto, porque pues tenemos la información adecuada y eso es importante tomar en cuenta, ¿sí? Vamos a ver otros casos en los cuales nosotros tenemos distintos tipos de elementos, en este caso vamos a ver la medida aditiva. Entonces la medida aditiva es importante lo que acabamos de revisar y se le denomina medida aditiva cuando pues definimos como una medida al aplicar una función de agregación sum sobre todas las jerarquías de dimensiones y pues nos muestra la información de valores correctos. Pero podríamos tener ciertas medidas de las que es semánticamente incorrecto. ¿Por qué es semánticamente incorrecto? Y a estas pues se las llaman semiaditivas, en donde, por ejemplo, el número de clientes, al realizar la función de agregación sobre la suma del producto, arroja valores incorrectos. Vamos a ver los errores que podría darnos cuando nosotros tendríamos un ejemplo como estos, ¿sí? Entonces dice que este error permite presentar por razones semisemánticas o bien el tipo de jerarquía sobre el cual nosotros estamos utilizando. Veamos este tipo de reporte, ¿sí? Aquí tenemos el producto, ¿sí? Aquí tenemos el elemento, en este caso, pues, el total de nuestros elementos, ¿sí? En donde, pues, podemos darnos cuenta que el total de de las ventas, el total de un producto por semana, de hecho, está correcto, ¿no? Y nos da un valor por tienda que tenemos aquí. Pero, pues, a la hora de nosotros revisar el total, pues nosotros nos damos cuenta que el total, pues, está tomándose en cuenta, ¿sí?
de pues lo referente a el total o le está sumando los totales parciales de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, este reporte es incorrecto por aspectos semánticos. Vamos a ver por qué es incorrecto, ¿sí? Entonces, las medidas de clasificación como aditivas, no aditivas, además de ser un aspecto semántico asociado a nuestro dominio, depende también de las propiedades de la jerarquía y se realiza una agregación importante tomando en cuenta ciertos elementos y factores. Entonces vamos a ver cómo se clasifican para poder entender este tipo de errores que teníamos. ¿Sí? Vamos a tener jerarquías que son fundamentales, sobre todo para nuestro modelado multidimensional, tomando en cuenta procesos de agregación a nuestras medidas. Y para eso tenemos las operaciones roll-up y drill down. En el anterior clase, pues había explicado de forma bastante rápida, pues que era un roll-up y un drill down, ¿sí? Vamos a ver cómo hacer este tipo de cosas en lo referente a las siguientes sesiones de clase y cómo crear, de hecho, un almacén de datos correctos. Pues aquí tenemos tres condiciones bastante importantes cuando nosotros utilizamos jerarquías, ¿no? La condición de disyunción, completitud y cobertura. Es importante tomar estos elementos cuando hablamos de la clasificación de jerarquías, ¿no? Entonces vamos a tener algo muy importante. Siempre pues nosotros que tenemos este tipo de elementos como pues una multidimensión, aquí nos habla de un ejemplo de un hospital, en donde los hechos nos dice los cobros realizados a los pacientes y las dimensiones vamos a tener el tiempo y diagnóstico y sobre las cuales se realiza un análisis de cobros. Entonces aquí podemos ver en este gráfico en donde tenemos la dimensión de tiempo, en donde tenemos jerarquizado por año y mes, y las dimensiones de diagnóstico por donde está realizado por grupo, familia de diagnóstico y diagnóstico. Entonces aquí podríamos ver unos siguientes ejemplos, ¿no? Vamos a ver esta condición de disyunción. Entonces esta condición dice que exige que la relación entre dos atributos relacionados jerárquicamente sea de uno a muchos, ¿sí? Como podemos ver aquí tenemos el diagnóstico, ¿sí? Los distintos diagnósticos, los años y el total de diagnósticos que se realizaron por cada uno de los años, ¿sí? En donde pues en cada diagnóstico podemos darnos cuenta que se realizó un diagnóstico a una familia de la, un diagnóstico B a una familia, un diagnóstico B a dos familias, diagnóstico C a dos familias y el A a tres familias. Esto ya lo vamos a explicar más adelante y qué es lo que se refiere. Entonces, por ejemplo, veamos un informe de diagnóstico por familia y por qué es semánticamente incorrecto, ¿sí? Primero, nos damos cuenta que en la tabla que tenemos donde dice familia, 1, 2, 3, y tenemos los números de familia o el código de cada una de las familias, y podemos darnos cuenta que está realizado por, o pues en la dimensión año tenemos jerarquizado por el año, ¿no? Entonces, primero vamos a darnos cuenta que pues cuando realizamos los diagnósticos, estos están distribuidos en conjuntos, en subconjuntos, y pues esta este elemento del diagnóstico nos permite observar que a más de una familia de diagnóstico se está realizando una relación de muchos a muchos. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando realizamos una relación entre una dimensión y pues sobre todo una tabla de hechos, pues esto es importante que se tome en cuenta pues a la hora de realizar este tipo de elementos, ¿sí? Debe ser de uno a muchos entre una dimensión y pues una tabla de hechos, ¿sí? Entonces, para realizar pues nosotros damos cuenta que esto pues, que tenemos que tomar en cuenta es cuando la relación es de muchos a muchos con la jerarquía. Para esto se debe realizar algo que se denomina un roll-up, es decir, un diagnóstico, familia de diagnóstico, y se obtiene un resultado incorrecto, ¿sí? Una condición que podemos tener nosotros de los resultados incorrectos y en nuestro modelado multidimensional se debe permitir cuando se expresa la relación de disyunción entre los atributos de jerarquía y no se cumplen.
con esto, pues el usuario puede obtener resultados incorrectos. Entonces, pues es muy importante que cuando nosotros realicemos este tipo de condiciones o creemos sobre todo la información, verifiquemos que nuestra información esté correcta, tomando en cuenta que en cada una de nuestras relaciones entre nuestras tablas de dimensiones y hechos cumplan con que pues los atributos sean de uno a muchos, desde la tabla de dimensión hasta la tabla de hechos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo se podrían tomar en cuenta los distintos elementos, ¿no? Tenemos la dimensión de tiempo y la dimensión de localización y el número de accidentes vendría a representar nuestra tabla de hechos, en donde el número de accidentes se puede consultar a través de las dimensiones y localización, donde podríamos ver en donde en un mes y en una determinada ciudad, cuál fue el número de accidentes en total, ¿sí? Es importante tomar en cuenta esto. Aquí, pues, dicha condición, ¿sí? Dicha condición de completitud, por lo general nos permite tener un elemento mucho más diferenciador, en donde tenemos el estado, tenemos una ciudad y pues podríamos tener el total de valores de una forma, expresadas de una forma correcta, ya que pues desde los elementos de una tabla de una tabla de dimensión hasta una tabla de hechos, pues nosotros podríamos tener valores que nos permitan tener sobre todo una cardinalidad que vaya de uno a muchos. Es importante tomar en cuenta esto. Bueno, en las siguientes sesiones de clase vamos a ver un poco más. En la siguiente sesión de clases vamos a ver, de hecho, vamos a tomar en cuenta ciertos elementos para crear un data warehouse a partir de la base de datos Norwind, y donde vamos a tener y vamos a crear, de hecho, algo como esto, y vamos a tratar de representar estos dos tipos de errores, ¿sí? Hasta ahí, pues, vamos a llegar con la parte de teoría esta semana, y pues vamos a proceder a realizar una práctica o recordar lo referente a base de datos 2 utilizando Postgres. Entonces, les había pedido que pues instalen quienes puedan instalar Postgres y pues si no, pues ya vamos a ver. Lo primero que vamos a revisar es, déjenme ponerle la ventana de Postgres. Sí, aquí tengo la última versión de Postgres. No sé si alguien tenía alguna duda. ¿Alguien pudieron instalar todos Postgres o alguien tuvo inconvenientes? Inge, ¿cómo está? Buenas Sí, noches. buenas noches. Sí pude instalar yo el Postgres, pero le vi que no ha tenido o sea, no hay como ver ahí toda la visualización, por eso nos descargamos también el DB Web, así es. Así es, así, perfecto. Sí, correcto, muy, muy correcto. Es Ok. importante, yo les había, pues voy a ponerles de nuevo el campus virtual, y aquí pues en el campus virtual teníamos pues la parte de, les había dicho que pues es que por alguna razón, de hecho el Postgres, a diferencia del SQL Server, no me permite pues instalar no me permite visualizar el diagrama de mi base de datos. Entonces es más complejo ver. Entonces es importante que se instale en esta herramienta y en esta herramienta pues nos permitía pues visualizar el diagrama, ¿no? Por ahora no vamos a utilizar el diagrama, pero más adelante sí. Pero de hecho sí está muy correcto que hayan hecho esa parte de ahí para poder visualizar. Hoy día vamos a revisar solamente la parte de recordar un poco unos cuantos ejercicios. Y para eso, eh, en la semana 2 tenemos uno que dice ejercicio Postgres y es el cual lo vamos a realizar en este momento. ¿Sí? Primero, importante. Aquí en este ejercicio pues hay unas cuantas consultas que de hecho pues van a ser las consultas que vamos a realizar hoy. De pronto, en lo que vamos en la clase, yo les pida unas cuantas consultas más que también ustedes van a realizar, ¿no? Sobre estos ejemplos que tenemos. Pero por ahora quisiera que ingresen, sobre todo, ingresen al, al campus virtual, ¿sí?
¿Sí? ¿Tienes alguna inquietud, Mateo? Sí, profe, yo tengo la versión del Postgres instalado, la 4.18. Tal vez hay algún problema. No, no hay Sí, ningún problema. No hay ningún problema. Lo importante es un poco ir viendo algunas de las opciones que tenemos en Postgres. De hecho, yo tengo una versión de Postgres que no hay, que no, de pronto no está instalado en los laboratorios, pero igual forma un poco es ir moviéndose, ir viendo cada una de las opciones y cómo trabajar, dónde están, vamos a ver dónde están las tablas, dónde están los atributos y demás cosas que teníamos o que tenemos en Postgres. Eso nada más, ¿sí? Profe, una pregunta también. Tal vez hay que cargarle algún script para generar una base en el No, Postgres. ya vamos a ver. Yo quiero que ustedes vayan visualizando lo que yo hago primero y les voy explicando para que ustedes vayan creando y cargando los datos, ¿sí? Ok. ¿Sí? Listo. Listo. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a descargar este script que tenemos aquí de Postgres, ¿sí? El cual, una vez que ya lo tenga, lo voy a abrir con un bloc de notas nada más. Sí, lo voy a abrir con un bloc de notas. Y pues este script que tenemos en el bloc de notas tiene esta información, ¿verdad? Entonces aquí primero tenemos la creación de tablas, ¿sí? La creación de tablas que de hecho vamos a utilizar y vamos a crear las tablas en Postgres, ¿sí? Pero primero vamos a ir creando tabla por tabla. Por ejemplo, voy a crear esta tabla empleado y para crear la tabla empleado, primero lo que hago es dirigirme a Postgres, ¿no? Me voy a Postgres, ¿sí? Primero aquí vamos a crear una base de datos, ¿sí? Yo aquí estoy trabajando con la versión 11 y lo primero que voy a hacer es crearme una base de datos, ¿no? Entonces, bastante sencillo crearse una base de datos. Estoy utilizando el pgadmin que cuando instalamos Postgres, pues de hecho se instala, ¿no? Pero si desean utilizar el de Beaver, no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es que vayamos haciendo o recordando lo que habíamos hecho en el anterior semestre. Entonces creo la base de datos, ¿sí? Pero un momento, aquí le voy a poner prueba, ¿sí? Le voy a poner la base de datos prueba y le voy a crear, ¿sí? Entonces una vez que está creándose la base de datos prueba, voy a empezar a crear cada uno de los scripts aquí utilizando el Postgres, ¿no? Por ahora voy a utilizar este mismo pgadmin. La siguiente clase, que ya empecemos a hacer otros ejercicios, vamos a ver cómo crear utilizando con el de Beaver, para que vean que también es bastante interesante, ¿no? Pero por ahora lo voy a crear con este, ¿sí? Entonces es importante, ¿no? Aquí tengo importante cuando nosotros utilicemos Postgres, independientemente de la versión que tengamos, en este caso, el pgadmin o cualquier otra versión, que en esta versión es web, yo en el pgadmin voy a tener distintos tipos de elementos. Cuando abro el contenedor prueba, mi base de datos, yo voy a tener aquí lo que se refiere a catálogos, ¿no? En los catálogos son los distintos tipos de elementos que voy a utilizar para la creación o los estándares que utiliza Postgres para la creación de su base de datos. También vendrían a representar bastante, pues, los estándares de codificación. Vamos a tener aquí en Postgres, aquí si se dan cuenta no tenemos el contenedor que dice tablas y este se encuentra en la parte donde dice esquemas, ¿sí? Un esquema, entonces, un poco, pues, tomando en el concepto que habíamos utilizado, pues, en base de datos 2, me permite en Postgres, aquí en Postgres, en SQL Server, me permitía agrupar objetos a un determinado elemento, ¿no es cierto? A un determinado grupo para poder dar sobre ese esquema permisos. Más o menos es muy similar a esto. Aquí tengo el esquema public, ¿sí? Que de hecho es el esquema que se crea por defecto. Y dentro del esquema public yo tengo la posibilidad de utilizar o de ver las tablas que tengo creadas, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Ok, entonces ya estamos en la base de datos prueba, ¿sí?
le doy un clic arriba en SQL, que tengo la posibilidad, y aquí puedo ver cuál es el SQL de la creación de esa tabla, ¿no? Entonces, muy importante. Esto es algo bastante interesante, sobre todo cuando nosotros utilizamos Postgres, que podemos ver, darle un clic en la parte SQL, podemos ver cuál es el SQL para la creación de esa tabla, ¿no? Si yo quisiera crear un script, tengo varias opciones, ¿no? Botón derecho, y aquí tengo la opción de el que dice Query Tool, ¿sí? Sí, o también me voy a Tools, me parece, y aquí está el Query Tool, ¿no? Y aquí puedo tener una especie de lugar en donde, pues, yo tengo la posibilidad de utilizar o ejecutar scripts, ¿sí? En este caso, pues voy a copiar el script que tenía aquí para la creación de empleado, que lo había puesto en memoria, ¿sí? Y pues aquí puedo ejecutar ese script, ¿sí? Importante, voy a crear la tabla empleado en este momento. Sí, no vamos a visualizar por ahora diagramas, ¿sí? En la siguiente clase vamos a ver cómo utilizar el dbeaver también, y pues por ahora vamos a utilizar solo, vamos a crear las tablas, ¿no? Entonces creo la tabla, ¿sí? Y aquí me dice si fue ejecutado. Si nos fijamos aquí dice query, me aparece un mensaje que dice que el query fue ejecutado de forma exitosa, y pues me dice cuánto se demoró en la creación. Si me voy acá a ver o hacer un refresh de tables, yo ya tengo la tabla empleado, ¿sí? Y me aparece con las columnas, ¿sí? Que se crearon de dicha tabla. Si es que tuviera índices, en este caso no está creado ningún índice, ¿sí? ¿Sí? No está creado ningún índice. Las reglas, y si de pronto tiene triggers, ¿sí? Entonces ya creamos la tabla empleado. Ahora, yo voy a crear la tabla departamento. Aquí en el Notepad, otra vez voy a copiar, ¿sí? Voy a copiar el departamento, ¿sí? Y me voy al Postgres, y aquí voy a borrar todo esto que tengo aquí, ¿no? Pongo control V, departamento, y de la misma forma ejecuto, ¿sí? Entonces aquí si hago un refresh a las tablas, ya puedo tener las dos tablas. Ahora, necesito crear, antes de proceder a insertar la información, porque de hecho, si nosotros vemos y les muestro la información que tenemos aquí, en este Notepad, nos damos cuenta que aquí tengo un insert into empleados, y pues tengo los departamentos. Esto vamos a insertarlo después. Primero, lo que necesito es un poco recordar lo referente a, pues, la creación de las restricciones. A ver, alguien que me diga, ¿qué debo crear primero? Yo quiero que exista una relación entre las dos tablas. ¿Cuál sería la tabla en donde estaría la relación de uno, y en cuál estaría la relación de muchos? ¿Alguien me puede responder, por favor? De estas dos Con el tablas que primary tengo aquí. key, ¿Sí? hay que crear primero el primary key. Ya, pero a ver, el primary key debería estar en las dos tablas. Eso es un hecho. Ujú. Ya. Pero me refiero, si yo tengo que crear una relación entre estas dos tablas, tanto departamento y empleado, ¿en cuál estaría la cardinalidad de uno y en cuál estaría la cardinalidad de muchos? En departamento, ¿qué cardinalidad tendría? Departamento tendría la cardinalidad de uno y empleado de varios. No, Correcto. al revés. Departamento varios empleados. Departamento Al revés. 1 y pues Empleado sería varios. Y muchos. departamentos muchos. Claro. ¿Sí? También es Correcto. Ajá. Sí, correcto. Muy correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a crear como lo hacíamos en SQL Server. ¿Qué tendría que utilizar? Si quiero agregar primero, debo agregar claves primarias a cada una de las tablas, y debo crear una clave foránea. ¿Dónde creo la clave foránea? En empleado. Correcto, en empleado. Características para agregar una clave foránea.
no puedo crear una clave foránea en este momento. Primero, la clave foránea, para hacer crear la clave foránea, debo previamente haber agregado una clave primaria en la tabla en la que la cardinalidad está de 1. Es decir, primero creo un departamento. Entonces, hacemos un alter table departamento, ¿sí? ¿Ya? Y aquí creamos la clave primaria. ¿A qué campo debería crear la clave primaria? Les voy a especificar aquí las columnas. Numde. No, numde. Perfecto. Alter table, el numde. ¿Sí? Entonces creamos una clave primaria. Sí, entonces ponemos aquí. ¿Qué tendría que poner primero? Add constraint. Correcto. ¿Por qué es importante el add constraint? Esto tomemos en cuenta lo que hacíamos en SQL Server. De igual forma, si yo no pongo add constraint, pues voy a dejar que el motor de base de datos me ponga un nombre a esta restricción. Ponemos add constraint, ponemos el nombre. PK le podría poner, ¿sí? Y le pondría departamento. ¿Ya? ¿Qué más hace falta? Primary key. ¿Sí? Yo agregaría la primary key, ¿no? NumDep. Correcto. Sí, agrego primary key, numdep. Estamos de tal forma que aquí pues ya agregué la primary key, ¿no? Entonces ponemos add constraint, primary key, numdep. ¿Ya? Listo. Ejecutamos. Sí, nos dice que fue exitoso, se creó. Y aquí ya debo tener en departamento la constraint primary key departamento. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta hacer? Alter ID table. ¿Qué tabla? Empleado, ¿no es cierto? Alter table empleado. Una vez que agrego, hago el alter table empleado, pongo add constraint. Aquí pondría PK empleado. Sí, pongo la primary key para empleado porque es importante que tenga una primary key, sobre todo para establecer, las restricciones me permiten tener sobre todo elementos que me permiten tener integridad en mis datos, ¿no? Y aquí le pondría primary key. Y pues aquí iría el nu m. ¿Sí? ¿Qué más? Ya tengo la primary key. ¿Qué más me faltaría aquí? La foreign key. Perfecto. La foreign key. Entonces, correcto. Entonces pongo, para agregar la foreign key, ¿cómo pondría? Foreign key. Foreign key. Constraint. Add Add constraint. El nombre, ¿no? Ujú. Constraint. Aquí FK. PK. Pondría mm, departamento empleado. Lo que pasa es que ¿Sí? Y ahí sí. Foreign key. ¿Ya? ¿Y ahí qué continúa? A ver si se acuerdan.
El campo de, en este caso, de Perfecto, el campo de la tabla local. En este caso, ¿de qué tabla? Empleado. Se llamaría dep. Y el campo de la tabla. ¿Y cómo relaciono con la tabla? Reference. Reference. References, ¿sí? Y pongo el campo, perdón, el nombre de la tabla y el campo de la tabla departamento, que en este caso es no Dep. ¿sí? Pues una vez que hagamos esto, pues ya establecimos integridad referencial en las tablas y también establecimos integridad de entidad. ¿Cuál era la integridad de entidad? Cuando poníamos las primary key, ¿sí? Entonces ejecuto. Y aquí me dio un error. Veamos. Constraint. Creo que me faltó el add. Qué raro, no deberían utilizar, pero bueno. Ya, sí. Necesito el add constraint. Bueno, si se fijan un poco la diferencia entre SQL Server, ¿no? SQL Server solo ponía un add y los demás constraint, ¿no? Es un poco acostumbrarse a veces la sintaxis. Pero bueno, ya tenemos entonces la información. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para insertar los datos que tengo aquí? Voy a ponerles los datos del Notepad. ¿Podría insertar estos datos primero o no? Los de empleado. No debería existir departamento. Perfecto, ¿sí? Entonces es importante. Ya como ya tengo integridad referencial, ahora sí, inserto primero los departamentos. ¿Sí? Ahora sí ya puedo insertar los departamentos. Entonces me voy acá. E inserto primero los departamentos. ¿Qué es departamento? Departamento nada más. Sí, una S está de más. Perfecto. ¿Sí? Se insertaron los departamentos y ahora sí, lo mismo creo que es empleado nada más. En el archivo de texto, en vez de empleados, es empleado. ¿Sí? Hay que corregirle. Aquí, en vez de empleados, que está, es de empleado. ¿Sí? Porque la tabla se llama empleado, ¿no? ¿Sí? Y se insertó la información. De tal forma que ya ahora sí, si yo hago, ya puedo hacer un select. Asterisco from empleado. Ya debería tener los datos. ¿Sí? Aquí están los datos. Y obviamente están también los datos de departamento. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio que nos solicitan en el campus virtual. Voy a copiar dicho ejercicio para que vean cómo lo resuelvo, ¿sí? ¿Ya? Dice realizar una consulta. Realizar una consulta que muestre el nombre del departamento y el total de empleados por departamento. Pues obviamente tengo que recurrir a las dos tablas, ¿verdad? Entonces empezaría pues realizando un select asterisco from, digamos, departamento. Voy a poner un alias. ¿Qué más vendría? Inner join. Correcto.
Inner join. Ya ven que ya me he olvidado también. Empleado. El alias. Y vendría pues la unión de la información, ¿no es cierto? On de punto. Bueno, aquí hay que acostumbrarse, pues no tenemos el IntelliSense que tenemos en SQL Server, así es que me toca escribir los datos, aunque no era necesario poner, bueno, utilizar el alias, pero no puedo usarlo de esta forma, ¿no? No dep es igual a punto depth, ¿sí? Si hago este select, debería funcionar, ¿sí? Tenemos toda la información. Y ahora viene lo siguiente. Dice, muestre el nombre del departamento y el total de empleados. Nombre del departamento. Nombre. Bueno, voy a usar de esta forma, ¿no? Para que se vea mejor. Nombre de departamento. ¿Sí? Coma. Count. Le puedo hacer un count de asterisco, ¿no? Pongo as. Total. Total. Empleados, ¿no? A ver, alguien que me diga, ¿qué hace falta aquí en esta expresión? ¿O va a funcionar? ¿O en esta consulta? Un group by. Exacto, recordemos esto, ¿no? Cuando utilizo una función de agregación, en este caso, aquí me dice muy claro, ¿no? La columna numDep que yo tengo aquí, y que estoy utilizando, dice, no aparece en el group by y no está usado en ninguna función de agregamiento, ¿no? Entonces tengo que utilizar un group by. Para poder utilizar. ¿Sí? En donde pues aquí ya tengo la información que necesitaba para esta consulta. ¿Sí? Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Está sencillo lo que... Bueno, eso es un... Estamos recordando lo que habíamos visto en el anterior semestre. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque de hecho casi la mayor parte de nuestras consultas de dimensiones, de nuestras tablas de hechos y demás, pues van a requerir que nosotros conozcamos y manejemos bien este tipo de sentencias de agregación utilizando el group by. ¿Sí? Ok, vamos con la siguiente. Voy a compartirles la pantalla. ¿Quién resuelve la siguiente, esta siguiente de aquí? ¿Sí? Voy a poner aquí. ¿Sí? Voy a dejarles seleccionados para que hagan la siguiente. El que encuentre primero, pues me dice, pues, si es posible, comparte la pantalla para que pueda mostrar con los demás y verificar si obtuvo él, perdón, el resultado correcto.
A ver, entonces dice, realizar una consulta que muestre el nombre de departamento y el total de sueldos pagados. Es una función que requiere agregación, ¿no? Es una consulta que requiere agregación. Inge, creo que ya me salió. Inge, Ya tomó lista, panas. no. A ver, por favor, en la parte inferior está la opción que dice compartir pantalla, quien ya haya obtenido, para que nos muestre el resultado que obtuvo, ¿sí? Entonces ahí está mostrando el señor Alexis Zapata, ¿sí? Y pues el ejercicio era realizar una consulta que muestre el nombre de departamento y el total de sueldos pagados. El total de sueldos pagados por departamento está correcto, ¿sí? Muy bien, sí, sí, está correcto. Tomando en cuenta que se hizo el select, se utilizó el nombre de departamento, se utilizó una función agregada, está utilizando los alias, correcto, es la información, está correcta, ¿no? Vamos con el siguiente. Alguien más que obtenga el siguiente ejercicio. Al final de esto, una vez que acabemos de esto, yo les voy a poner, de hecho, también otros enunciados más a resolver, por favor. Este, en cambio, es una actualización, ¿sí? Utilizando, pues, dice actualizar los sueldos de los empleados de desarrollo de software, administración de desarrollo, software y administración subiendo el 10%, ¿sí? Tomemos en cuenta que aquí, pues, yo quiero poner desarrollo, mi condición debería ser desarrollo, software y administración, ¿no? Debería utilizar un IN en la condición de la actualización y sobre todo también utilizar la información de que, pues, para actualizar los sueldos se encuentran, de hecho, en la tabla empleado, y para actualizar los sueldos de los empleados debo tomar en cuenta que debo hacer una juntura o debo concatenar con la tabla empleado para poder validar que sea de esos departamentos, ¿sí? Por favor, quien encuentre, pues vamos y de igual forma me indican y le compartimos la pantalla, ¿sí? Tomémonos unos minutos, ¿sí? Yo sé que es un poquito complejo, bueno, no un poco, no tan complejo, ¿no? Pero me indican, ¿sí? Con todo yo voy a realizar la sentencia y les voy a mostrar.
¿Cómo les va? ¿Alguien que haya obtenido ya el resultado o no? Bueno, vamos a dar 2 minutos más y si no hay alguien que haya resuelto, voy a pedir aleatoriamente a alguien que pues muestre su pantalla para que indique pues lo que tenga hecho hasta el momento. ¿Sí? Yo, Inge. Le tengo así.
A ver, ¿quién tiene la consulta ya resuelta, por favor? ¿Pueden compartir la pantalla, por favor, si ya tienen? Tomen en cuenta que esto es participación en el aula. Profe, yo tengo, pero no sé si, o sea, no me salió bien. No importa. Lo importante es que estamos todos para aprender aquí, ¿sí? Ya parece que compartieron. Ya, ¿quién compartió? A ver. Juan Reza, compartió el compañero Juan Reza. Veamos. Primero hizo un select, ¿sí? Que está correcto para poder identificar haciendo el inner join, y obviamente aquí utilizó el update, ¿sí? El update de empleado, y obviamente por cuestiones de uso, de ambigüedad, está pidiendo que se utilice el nombre o el alias de la tabla y pone el salario más salario por el 10%, ¿no? ¿Sí? Y aquí podemos ver, inicialmente tenía otro valor, sí, está correcto, y pues utilizó el inner join, ¿sí? Sí, de acuerdo, muy bien. ¿Alguien más que haya hecho? No importa la solución que haya aplicado, por favor, lo importante es ver, recordemos que cada uno de estos elementos que van utilizando es participación en clase, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más tiene para compartir? Yo igual. A ver, yo tengo. perfecto. Correcto, aquí también el compañero utilizó de hecho lo mismo, ¿sí? Igual hice un select adicional. Un select adicional primero para ya hice, ver los datos, ver pero esto. parece que es actualizado varias veces que está ese valor alto. Pero bueno, Sí, estaba sí está correcto. revisando. Sí Ajá, está ya. correcto. Muy bien. Ujú. De acuerdo, muy bien. Ya. ¿Sí? Inge, yo tengo una solución diferente. A ver, por favor. A ver, ¿cuál es tu solución? Ya, utilizaste, bueno, sí, que habíamos visto, tú utilizaste un subquery, ¿sí? Y que está pues utilizándose en el in. No quiere decir que esté mal, pero realmente no es lo óptimo, ¿no? Con respecto a rendimiento y performance, la solución del inner join es mucho más factible. No quiere decir que está mal, sí se puede hacer eso, pero cuando tú tengas que actualizar mucha información, pues lo más adecuado, a lo menos si tú tienes una tabla en la cual hay una referencia foránea, una clave foránea, es mejor utilizar el inner join, ¿no? Pero de hecho está bien, ¿sí? Ok. Listo, entonces voy a compartirles yo la siguiente sentencia para ver quién la realiza, y de igual forma va a ser evaluada en la participación en clase, ¿no? Entonces les voy a compartir la siguiente, que sería esta, ¿no? Dice realizar una consulta que muestre el nombre de departamento, el género y el promedio de sueldos pagados, ¿sí? Voy anotando quienes ya van participando, por favor. Eso es importante, voy anotando quienes van participando de tal forma que pues sean tomados en cuenta en la participación en clase, por favor. Así es que quienes ya participaron en esta, pues ya no necesitan mostrar, ¿no? Pero quienes no hayan participado, por favor, participen, ¿no? Va a ser evaluada también la participación en clase como parte de las actividades de seguimiento, tareas y demás, ¿sí? Entonces, vamos a tomarnos unos minutos en resolver este ítem, ¿sí? De tal forma que, pues, yo después voy a poner en consideración otra consulta más para que ustedes la realicen, y al final, pues, recuerden todo esto que están haciendo, todas estas consultas que están haciendo, las deben subir en un archivo ya sea de texto.sql, y esa es la tarea o actividad que hicimos en clase, ¿sí?
Entonces vamos a tomarnos unos 5 minutos para resolver esta actividad y quien tenga me notifica y vamos compartiendo, de igual dando el paso para que pueda visualizarse su solución. ¿Sí? Ya, entonces, eso. Debe ser igual que este, pues. Los pagados por departamento. ABG. Salario. Aquí todo termina para mí. No sale. No sería y entonces necesitan debe aparecer este mantenimiento. Es un campamento médico con máquinas de rayos X de tomografía. Profe, ya lo tengo. Me espero hasta después. Hola. Él es mi esposo Eric. Y él es... No. Estamos aquí. ¿Y qué haces en Tortuga? No, no, estoy trabajando. Está muy lejos de casa. Sí, sí, gracias a mis amigos de la guardia. Sí, teníamos unos cuantos de campo. Hay que empacar mucho. Ok, vamos a mostrar quienes ya hayan obtenido el resultado, por favor. Van a compartir, voy a permitir para que puedan compartir. Ya, perfecto.
Sí, sí me salió, profe. Está activando, ok. Ya, perfecto. Por género, el promedio de sueldos pagados. ¿Ya? Correcto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya obtenido el resultado? Yo, Inge, pero no sé si estará bien yo. No importa. No importa si está bien o mal. Aquí están para aprender. No se preocupen. A ver. Aquí está. ¿Ya? A ver, nombre de departamento. Género, promedio de salario. El grupo ahí. Sí, está correcto. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Inge. Perfecto. A ver. Correcto. Sí, muy bien. Muy bien. Ok, vamos a hacer un ejercicio más. Dos enunciados más vamos a hacer, ¿sí? Les voy a mostrar y los voy a dejar en, en el Notepad para que puedan realizarlo. Y estos se van a adjuntar, estos dos se van a anexar como tal a la tarea, ¿sí? Ya, estos se van a anexar a la tarea, ¿sí? En 5 minutos revisamos uno de ellos, el primero puede ser, y el segundo lo dejamos para que lo suban o lo hagan en la tarea, por favor. Esto tomar en cuenta estas dos consultas más que deberían ser anexadas, sobre todo a la tarea que están realizando, ¿no? Esta tarea está activa hasta la próxima semana, pero de igual forma, por favor, esto copien los enunciados para que los pongan en la actividad que van a realizar, ¿sí? Entonces vamos a dar unos hasta las 19:45, cuando mucho, que alguien nos muestre, alguien más que no haya participado aún, nos muestre, y pues procedemos a tomar la lista y pues a finalizar la clase como tal, ¿sí? Entonces esperemos unos 4 minutos más.
Listo, por favor. Alguien que haya sacado el resultado de la primera, por lo menos. Alguien que no haya participado aún, por favor. Voy nombrando. ¿O hay voluntarios? Bueno, saquemos un voluntario. Señor Diego Galárraga. Lo estoy haciendo, Inge, ya lo enseñé. Bueno, vamos con el señor Darío Lascano. Darío, ¿estás por ahí? Por favor, tomen en cuenta que esto es tomado en cuenta, esto es para participación en clase, ¿no? Si no participan, pues eso afecta a su calificación, ¿no? ¿Me escucha, profe? ¿Sí? Sí, profe, le estoy haciendo. Le estaba escribiendo. Lo que pasa es que tengo problemas con mi internet y le escucho súper entrecortado. Ok, por favor. Alguien que tenga. Yo tengo una parte, profe. No importa. A ver, Alexis. De esta manera le hice. Pero A ver, no sé si la función pero, está haciendo bien. ¿por qué nos estamos yendo por ese camino? Es la pregunta. Por género. El promedio de edad dice, y tengo la fecha en... Pero ¿para qué estás haciendo de esa forma el promedio de edad? Si sí existe un campo que dice o no dice edad. No, me parece que es tipo date. Ah, es date. Ay, Inge, por eso toca convertir. Bueno, esa dejémosle para que lo hagan. Tiene que ser con la fecha de hoy, ¿no? Con un get Sí. date. Pero está bastante bien. Está bastante bien lo que estás haciendo. Está bastante bien. Sí, perfecto. Está haciendo, convirtiendo la fecha, sacando el año. Hace una resta. Sí, está bastante bien. Okay. Sí. Bueno, entonces vamos un poco pues a tomar la lista de la asistencia, por favor. Así es que ya veo que algunas personas han aumentado en el CIGE, así es que espero que ya empiecen a responderme. Voy a irles mencionando. Entonces ahí vamos con el señor Kevin Pascuel. Presente. Profe, una consulta. Claro que sí. Yo la anterior semana a mí no me valía el micrófono de mi compu y el rato de decirle presente, no creo que me escuchó. Tal vez Justo si es no que... funciona. Bueno, ya voy a revisar los Claro, registros de estadísticas de en el chat yo quienes le se conectaron. puse Ya, que sí ya le estaba voy a revisar, conectado. ¿sí? Con todo ya Ok. te reviso, ¿sí? Cristian Artieda. Presente, Inge. Verónica Chicaiza. Presente, Inge. Steven Cóndor. Presente. Iván Flores. Presente, Inge. Diego Galárraga. Presente, Inge. Johnny Wilcapi. Presente. Luis Guacón. Presente. Darío Lascano. Presente, profe. Aaron Morales.
Presente, Inge. Juan, Oscar Puyay. Presente. Juan Reza. Presente. Henry Rojas. Presente. Pablo Salazar. Presente. Ángel Presente, Sistema. profe. ¿Sí me escuchó, profe? Pablo Sí, Salazar. sí, Gracias. Profe. Ángel Cislema. Presente, profe. Ricardo Tipán. Presente, Inge. Alexander Vaca. Alexander Vaca. Brian Vera. Presente. Inge, yo tuve también un inconveniente, le envié un correo. Sí, Por lo mi resuelvo. barrio se me fue la luz y entré lo un poco resuelvo. tarde. Ah, ya, gracias. Johnny Zapata. Johnny Zapata. Presente. Y Luis Zapata. Presente, Inge. Listo, por favor, entonces resuelvan este ejercicio, por lo menos estos dos más que les puse aquí, los voy a agregar en la tarea para que los puedan resolver. Y pues esto es para la siguiente semana. La siguiente semana hay una consulta también en la cual pues referente a lo que es DataMart y algunas arquitecturas de cubos de datos, vamos a continuar con esto que nos falta y vamos a empezar ya a realizar de igual forma más ejercicios en lo que se refiere a Postgres, ¿sí? Ya voy a subir unos cuantos Inge, datos, ¿sí? Inge. a mí no me nombró Inge, perdón. ¿A quién nombró? Jauregui, Palameque, Joseph Alexander. Jauregui. A ver, Jauregui. Sí, lo siento, no te he nombrado, tienes toda la razón. Jauregui. Inge. Perfecto. ¿Alguien que no haya nombrado? Disculpe, el señor, Inge, disculpe, el señor John Vaca me dice que por favor le avise que se le ha ido la luz y se le tuvo que desconectar. Ok. Eso me dijo que por favor le avise. El señor John Vaca. Ok, Gracias. ya le reviso. Entonces. Listo, jóvenes. Entonces, la siguiente semana, pues vamos a seguir haciendo unos cuantos ejercicios, sobre todo para recordar lo que habíamos hecho en base de datos 2, que es importante, ya que pues esto vamos a trabajar bastante ligado pues lo que vimos en base de datos 2 con lo que vamos a hacer en los siguientes clases. Entonces, por favor, estén atentos, hagan las tareas. Vamos a ver si es que como la parte esa de participación va a ser evaluada en cada clase. Hay algunas personas que no participaron, por favor, es importante que participen y vamos a ver si es que desde la siguiente clase implementamos la participación en clases mucho más activa con el objetivo de que pues ustedes puedan participar todos, ¿no? Entonces, por favor, es importante su participación. Esto va a fortalecer sobre todo en lo referente a todo este proceso y cómo estamos tratando de seguir en cada uno de desde nuestras casas y pues sobre todo pues realizar los ejercicios y la comprensión de cada uno, pues va a ayudar mucho su participación. Sobre todo la retroalimentación de parte de ustedes es importante para que, sobre todo yo saber si es que pues están trabajando, están entendiendo. No es lo mismo que no estemos en clases, pero esta herramienta nos permite dar la posibilidad de ir viendo pues lo que va haciendo cada uno y eso es importante, sobre todo para que pues si alguien tiene alguna duda, poderle asistir sobre todo, ¿no? Entonces les agradezco mucho por su presencia, que tengan una buena noche. Y pues, Profe, una consulta. Claro que sí. En la tarea de la semana 2 dice realizar grupos. ¿Hacemos grupos? No es en grupo, no es en grupo. Es individual entonces. Es individual. Sí, ya Solo, vamos a ¿qué ver. tenemos que subir? ¿Una consulta? Una ¿Solo consulta. Ajá, solo consulta. Ajá.
Sí, ya vamos a ver cómo hacemos. Voy a organizar, así que sí también vamos a ver cómo organizamos una exposición. Ya les voy a decir, y ahí sí pues necesito que se organicen. Obviamente en la siguiente clase les voy a decir cómo hacer una exposición y de igual forma van compartiendo la pantalla y van exponiendo, ¿no? Eso lo vamos a decir cómo lo vamos a organizar la siguiente semana, pero pues por ahora va a ser una consulta individual. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, jóvenes, que tengan una buena noche y gracias por su presencia y nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.